¿Qué es un corazón de carne o un corazón de piedra? Y en el transcurso de esta exposición, pues el Señor te va a preguntar, te va a ir preguntando si tú tienes un corazón de carne o de piedra. O si lo tienes de piedra, que el Señor quiere que tengas un corazón de carne. Y esto es una metáfora bastante importante, que hay que entenderla y hay que vigilarla. Pero voy a partir de un texto que está en Ezequiel, capítulo 11, versículos 19 al 21. Dice el Señor a Israel: por tanto, así ha dicho Yahvé el Señor, yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos y os daré la tierra de Israel. Y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Dios bendiga su palabra. Y continúa diciendo, para que anden en mis ordenanzas. ¿Ves por qué se cambia el corazón? Y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Mas aquellos cuyo corazón, esto es una advertencia, anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Yahvé el Señor. ...873 veces aparece en las Escrituras la palabra corazón. Pero ciñéndonos a la profecía que acabamos de leer, esta profecía tiene un cumplimiento cabal en Israel. La profecía se ha cumplido ya parcialmente. ¿Por qué? Porque dice, yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos y os daré la tierra de Israel. Ahora, esto ya se ha cumplido parcialmente. Digo parcialmente porque en el 14 de mayo de 1948, y no creas que me estoy yendo del tema del corazón, porque está en el contexto de lo que del texto que acabamos de leer, de los textos, está en el contexto del corazón. En el 14 de mayo de 1948, la nación de Israel se fundó y se estableció después de aproximadamente cerca de 2000 años de esparcimiento. Y volvieron algunos, y siguen volviendo hoy día. Así es que delante de nosotros se está cumpliendo esta profecía y faltan todavía por llegar muchos que se llama en hebreo Aliá. Aliá es la huerta, la huerta. Hay una película hecha que se llama Operación Éxodo, no es la película Éxodo, sino Operación Éxodo, donde Israel fue a descendientes judíos en Etiopía para llevarlos a escondidas y transportarlos a la tierra de Israel. Un milagro tremendo. Hay un rabino en Israel especialista en ir por la tierra buscando la ascendencia de las 10 tribus perdidas de Israel. Y el Señor ha prometido que lo va a cumplir. ¿Lo cumplirá o no? Bien, ¿y qué pintamos nosotros en esto? Pues nosotros lo que podemos pintar es que despertar nuestra conciencia espiritual, por eso cuento esto, para tener conciencia de lo avanzado que tenemos el tiempo en el reloj profético de Dios. Pero la verdad
los caminos de Dios son inescrutables, no podemos comprenderlos, pero Él tiene un plan, tiene un propósito, y dice: Jehová, Yahvé, cumplirá su propósito en mí. El Señor cumplirá su propósito en los descendientes de Abraham. Amén. Pero el contexto de lo que dice es que Israel ha tenido, hasta que el Señor ha intervenido en la parte parcial, un corazón de piedra. Y esa ha sido la historia de Israel. Ha tenido un corazón de piedra, y por eso dice en esta profecía que quitaría el corazón de piedra y pondría un corazón y un espíritu nuevo en ellos. Y esto se ha cumplido también parcialmente. Así como la vuelta se ha cumplido parcialmente, esta profecía también se ha cumplido parcialmente, porque el remanente de Israel, Dios lo ha operado y le ha dado ya un corazón nuevo y ha quitado el corazón de piedra. ¿Ha desechado Dios a Israel? En ninguna manera, porque ha acontecido a Israel endurecimiento, dice en parte. ¿Y por qué dice en parte? Pues porque no toda la totalidad de Israel ha sido endurecida, sino una parte. Y otra parte, el remanente, tenemos la doctrina del remanente, ha cumplido perfectamente la profecía del amor de Dios de operarlo del corazón de piedra y poner un corazón de carne en el pueblo de Israel. Ahora bien, esta profecía también es aplicable a nosotros espiritualmente. ¿Por qué? Porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Y a nosotros también el Señor, como gentiles, nos ha implicado y nos ha aplicado el cambio de corazón. Ya no tengo un corazón de piedra, sino que debo de tener un corazón de carne. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿estás de acuerdo conmigo en que todos hemos nacido con un corazón de piedra? Un corazón de piedra. ¿Y qué significa un corazón de piedra? Porque en el sentido natural, a ver si me puedo explicar y vosotros comprenderme, toda persona tiene cierta sensibilidad, aunque no esté convertida con el Señor. Dios ha puesto sensibilidades, ha puesto ternuras en el corazón para las cosas naturales. Por ejemplo, una madre con su hijo. Pero hay madres que tiran a su hijo a la basura. ¿Sí? El otro día vimos una noticia que un padre tiró con 16 años al bebé a un río. Se necesita ser malo, digo yo, ¿no? Se necesita ser duro de corazón. Pero cuando dice el Señor que quitaría el corazón de piedra que todos hemos tenido y nos pondría un corazón de carne, es un corazón sensible a las cosas de Dios. Con el corazón de piedra no se puede tener la menor sensibilidad al Espíritu Santo. Porque el mundo ni ve, ni quiere, ni le conoce al Espíritu Santo. Mas vosotros le conoceréis, le conocéis, y estará con vosotros, y estará en vosotros. ¿Por qué? El Espíritu Santo viene y podemos contristarlo, viene y nos puede redarguir, nos puede enseñar. El Espíritu Santo es elegante, fino, tiene señorío y está simbolizado en el Nuevo Testamento como una paloma que desciende. Y el Espíritu Santo no desciende sobre una cabra, sobre un águila o sobre un león. Se apareció en forma de paloma. Y nosotros, si tenemos un corazón insensible, un corazón de piedra, no podemos tener sensibilidad para las cosas de Dios. Es posible que una mujer o un hombre vean un culebrón venezolano y empiecen a llorar cuando ella se queda embarazada, sin estar casada. Y lloran las Marías. Sin embargo, con el corazón de piedra
no se pueden sensibilizar ni pueden conectar con el Espíritu de Dios, porque se necesita una operación de corazón. Quitar el corazón de piedra y poner un corazón de carne. Es decir, sensible a las cosas de Dios. Sensible al Espíritu Santo. Sensible a ofender a Dios. Sensible a querer obedecer y experimentar las cosas de Dios. Porque el Señor dice, yo he venido a daros vida y vida en abundancia. Pero si tengo un corazón de piedra, no voy a poder percibir ni voy a poder degustar la vida. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esos ríos de agua viva se experimentan en lo más profundo del ser humano. Tenemos que estar de acuerdo que la estructura interna que Dios ha hecho, nadie va a poder entenderla. Éramos, y puede que hoy alguno sea absolutamente insensible a Dios. ¿Por qué hay gente atea? ¿Por qué hay gente que dice que no es atea, pero es agnóstica, que ni sí ni no? ¿Por qué hay gente que es religiosa y quiere cumplir con Dios con 4 velas y 4 romerías, pero no es suficientemente sensible a la voluntad de Dios, a la Escritura, porque tiene un corazón de piedra? Y Él los dio vida cuando estaba ahí, muertos en delitos y pecados. En el corazón de piedra. 873 veces. Yo me tomaba, válgale la expresión, la molestia de investigar en la psicología secular, humana, que no puede dar con la raíz de qué es el corazón. ¿Por qué? Porque dice el Señor en Jeremías 17:9, que dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y ahora dice, ¿quién lo conocerá? Leí anoche en mi investigación para buscar ilustraciones o escudriñar acerca de la estructura del corazón. Y bueno, no voy a decir la capacidad que tiene, cuántos litros de sangre bombea al día, la estructura maravillosa, que si el ventríloco izquierdo o derecho, las venas, que eso es una pasada de la tecnología humana de Dios, que ha hecho biológica, que nos sobrepasa todo entendimiento. Pero ¿por qué decimos, esa persona no tiene corazón? Esas expresiones de te quiero con todo mi corazón. El corazón como máquina biológica tiene el asiento de las emociones humanas, está centrado en el corazón. Hay una disputa en la ciencia que intenta investigar. ¿Por qué? Bueno, vi cosas que os va a sorprender. Hay emociones fuertes que pueden acabar con la vida de una persona. Una mala noticia, bocajarro, hay personas que les da un infarto. Y vi anoche en esta mi investigación un cuadro de infartos en la República Federal de Alemania, en Alemania. ¿Por qué Alemania? Porque lo habían hecho la investigación allí. De que en temporadas bajas de fútbol había menos infartos. Es increíble. Y cuando la República Federal, o sea, el equipo de Alemania jugaba o se la jugaba en un partido importante, subían los infartos. Si Alemania perdía, moría gente. Créetelo. Está estudiado. Y yo digo, Señor, ¿será posible que por un partido, por un vil partido, se muera alguien de un infarto? Leí también
de un experto mundial argentino, estudioso, de qué relación hay, dónde están los sentimientos, si es un médico, si en el cerebro o en el corazón. Cuando yo veo lo que dicen los investigadores no creyentes, científicos, que quieren todo demostrado con la ciencia, aunque luego tienen la paradoja de que creen la evolución que no está demostrado con la ciencia. Y dicen que las emociones comienzan en el cerebro, en la parte límbica del cerebro. Esto es interesante lo que estoy diciendo, ¿sí o no? Pero que el cerebro recicla la emoción y la manda al corazón. Y un cardiólogo español, el primero en 1985, que hizo un trasplante del corazón, después ha hecho múltiples trasplantes a personas. Esto es un dato que tú te lo queda o no, pero este médico dice, yo no digo que sí ni que no, yo digo lo que el seguimiento postoperatorio del trasplantado en mi consulta, que ha venido, ¿cómo está? El médico, lógicamente, el cardiólogo le dice, ¿cómo va? Con un nuevo corazón. ¿Sabes lo que decían? Esto es bastante interesante. ¿Sabes lo que decían? Esto no es doctrina, ni es dogma, pero es la experiencia de este médico, el cual dice, yo no digo nada, digo lo que los pacientes me decían. Dice, doctor, con este corazón tengo sensaciones diferentes que con el que tenía antes. Chúpate esta. Es un misterio. Y este doctor, que no quiere decir nada más que el testimonio, pero dice que todos los trasplantados decían, siento cosas que antes no sentía con mi antiguo corazón. Esto es un misterio. Pero ¿por qué salgo con esto a colación? Porque puede que sea una ilustración para lo que estamos trayendo ahora, que con el corazón de piedra nosotros teníamos unas sensaciones y unas emociones concretas de piedra. Y cuando el Señor Jesucristo llegó a nuestra vida y nacimos de nuevo y nos cambió, nacer de nuevo, ¿qué es? Cambiar el corazón. Podemos sentir nuevas emociones, ¿sí? Diferentes a las que sentíamos con nuestro corazón de piedra antiguo. Pero si alguien no ha nacido de nuevo y no ha experimentado lo que estoy diciendo, pues te quedarás en blanco. Pero el Señor quiere, mira, de nacimiento todos hemos nacido con el corazón de piedra, ¿sí o no? Sí. Y tiene que llegar un momento en que nosotros seamos operados por Dios y nos cambie el corazón. Y sintamos a Dios de otra manera. Bueno, de otra manera no, sintamos por primera vez en adelante lo que no hemos sentido nunca en nuestra vida. Engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y viendo y estudiando yo lo que dice científicos, estoy hablando de un cardiólogo del más potente de España, con la aportación que él pone, y dice, yo os digo esto, dijo en una revista científica, pero viendo yo esto de la relación que hay cerebro y corazón, me viene a la mente lo que el Señor nos ordena, amarás al Señor con toda tu mente, ¿sí? Y con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, con toda tu alma. La forma y la manera con que Dios nos ha creado es un grande misterio. ¿Estáis de acuerdo? Somos un misterio de la portentosa obra de Dios. Sabéis que me gusta mucho la astronomía para poder alabar a Dios mejor, porque dice David, cuando miro los cielos, obra de tus dedos,
digo que es el hombre para que te acuerdes de él. Cuando medito en la galaxia, la cantidad de tiempo y espacio que hay, pero mucho mayor y portentosa obra de Dios, más que las galaxias y las estrellas, es crearte a ti y a mí. Piénsalo. Crearte sin que seas un zombie. Crearte con una capacidad de decidir si quieres estar con Él o si no quieres estar con Él. Eso es de vértigo. Esto es tremendo. Cuando Él creó los ángeles con libre albedrío en un pasado remoto de la eternidad antigua, pasada, porque los ángeles tuvieron principio o no. A ver cómo estáis de teología. ¿Existieron siempre? ¿Quién existió siempre? Dios. De eternidad a eternidad. Pero un día, por llamarle la expresión un día, decidió crear a los ángeles. Y eso tú lo meditas y hay querubines, y hay serafines, y hay arcángeles, y hay ángeles, y hay servidores de Dios. Y Satanás fue creado también, hasta que en su mala decisión decidió dar un golpe de estado y dividir el cielo. Por eso las divisiones en las naciones, las divisiones en las iglesias, el padre de las divisiones es Satanás, que el Señor lo reprenda. El padre de los nacionalismos a ultranza que hacen daño y se va a la guerra, el padre es Satanás. Y nos creó también a nosotros, y a Adán y Eva lo creó también con libre albedrío, porque le dijo, de este árbol podéis comer, de todos los demás, de este no podéis, pero de todos los demás sí. ¿Tenía la decisión de obedecer o no? Esto es bastante profundo, bastante fuerte, bastante sobremanera pasado de rosca. No lo vamos a entender, pero yo sí puedo entender con sencillez de plantearme, Señor, yo quiero amarte con toda mi mente, con todo mi corazón, en la relación que hay entre mi mente y el corazón, que la ciencia ahora está demostrando que existe esa relación, cuando el Señor te dice que existe y que lo adores y le ames con toda tu mente y con todo tu corazón. Qué cosa más grande, ¿verdad? Y os digo una cosa, en el entorno natural en que estamos viviendo, corremos el peligro de endurecernos por el mismo endurecimiento del ambiente que nos está rodeando. Porque ya nos vamos acostumbrando a ver noticias terribles, perversas, de maldades, y las ves comiéndote la sopa. Te puede asombrar, pero una presión y un peligro hay de que nuestros corazones también se vayan endureciendo por el crecimiento del entorno de la maldad. Yo no sé vosotros, yo voy por la calle y yo soy todo oído, soy como Lot, que afligía su alma viendo y oyendo las perversidades. Veo a los niños decir unas palabrotas por la calle. ¿Habéis escuchado eso? No estoy trayendo nada nuevo. Que me hace daño escucharlo. Me hace mucho daño. A nosotros que se nos dice ninguna palabra deshonesta salga de vuestra boca, y escucha a un niño con 8 años, con 9, decir perversidades horribles, ¿de dónde las ha cogido? De su casa, de papá y de mamá, que las dicen en su casa. Y el niño es una esponja y va escuchando, y así se va pervirtiendo un niño a partir de los 8, 9 o 10, se va corrompiendo. Y mientras, cuanto más años tiene una persona con el corazón de piedra, más duro está. Pero por eso dice la palabra a los jóvenes, acuérdate, joven, en los días de tu juventud,
antes de que vengan los días de mayor de edad, donde diga en ellos, antes de que no haya ya solución. Y estaréis de acuerdo conmigo que si le predicamos el Evangelio a una persona con cierta edad que todavía no ha recibido el nuevo corazón, está endurecido a un grado que da susto. Las personas mayores. Un cinismo terrible. ¿A mí qué me vas a contar? ¿A mí qué me vas a decir? Con lo que yo he vivido, con lo que a mí me han hecho. Cuando llegue yo arriba pediré cuenta. Lo he escuchado muchas veces. Acuérdate, joven, en los días de tu juventud, antes de que lleguen los días en que no tengas en ellos contentamiento. Podemos ver a las personas mayores, que no voy a hacer la parodia de Siempre el Dominó, con la mirada perdida, en vez de haber adquirido una inteligencia despierta, están en un estado bobalicón, no sé cómo llamarle, la mirada perdida, sentados en los bancos, hablando de fútbol. Es terrible, es terrible, es terrible. Yo tengo 70 años, pero te digo una cosa, yo no estoy así. Tengo mi mente 100% funcionando en las cosas de Dios. Y te digo una cosa, jóvenes, me convertí joven. El Señor me llamó joven. Gracias a Dios, si te ha llamado joven. Si te ha llamado joven, no postergues para mañana. Dile al Señor que sí. Y sabes una cosa, que en los primeros meses de mi conversión, en mi juventud, en los años 24, 25, 26, 27, cuando yo tenía 27 y 28 años, la base del pensamiento central en mi vida era Dios. Estaba ya establecido. El fundamento de mi persona estaba en Cristo, pensaba como el Señor, tenía la mente de Cristo, joven, cuanto más ahora. Y le doy gracias a Dios por haberme llamado joven. El pensamiento cristiano tiene que estar establecido cuanto antes mejor. El fundamento. El pensamiento, la manera de pensar. La manera de pensar va a decidir la manera de sentir. Como piensa el hombre en su corazón, así es el tal. Y de la abundancia del corazón, habla la boca. ¿Es así? La persona sin Dios, dejando pasar años con el corazón de piedra, se va endureciendo. En vez de ablandándose, se va endureciendo más y más. Es algo terrible, por lo cual Dios no desecha a las personas mayores, evidentemente. Pero yo creo que lo que estoy diciendo podéis comprobarlo, ¿eh? O lo habéis comprobado ya, ¿no? Cuando testificamos a alguien. Un corazón de carne. Ya he explicado lo que es. Y esto es lo que Dios le prometió a Israel. Por eso hemos comenzado con la profecía de Israel, que en su cumplimiento cabal era para ellos, porque a los suyos vino. Y los suyos no lo recibieron. Pero es que Israel tenía corazón de piedra. Y si Israel tenía corazón de piedra y la mayoría hoy tiene corazón de piedra, ¿cuánto más un gentil? Porque ellos, por lo menos, como dice mi amigo Chay, dice, Israel, que no ha conocido todavía al Mesías, por lo menos tiene luz. Yo como evangélico al principio discutía con él, digo, ¿qué luz van a tener? No tiene. Y él me decía, y ahora entiendo que llevaba razón, lámpara es a mis pies tu palabra.
Ellos tienen el depósito del Antiguo Testamento, la Torá, eso es luz. Otra cosa es que ellos no tengan el poder para cumplir lo que la Torá les dice. Eso es otra cosa. Pero la ley es luz. ¿Estás de acuerdo? Ahora le falta la plenitud de la luz. ¿Y cuál es la plenitud de la luz? El Mesías de Israel, su Salvador. Y por eso es maravilloso ver que esta profecía, el Señor que ama a Israel, que a pesar de su endurecimiento, a pesar de su corazón duro, Él les va a trasplantar y les va a operar y les va a quitar el corazón de piedra, como insisto y he dicho anteriormente, ya le ha hecho a muchos de ellos, a muchos. Ese es el movimiento mesiánico bien entendido, que es la doctrina del remanente. Siempre, 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 en todas las épocas, Israel tuvo un remanente que fue fiel a Dios y obedeció a Dios. Elías estaba equivocado cuando dice, Elías, ¿qué haces ahí? A tus profetas han dado muerte y solo yo he quedado. Estaba equivocado. Y luego lo cita el Nuevo Testamento. ¿Y qué dice la divina respuesta? Me he reservado a 7.000 que no han doblado su rodilla delante de Baal. Y también te digo que la iglesia cristiana desde los albores de su fundación, siempre, 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 en toda década, en todo siglo y en todo tiempo ha habido un remanente de siervos de Dios fieles que han ido detrás del Cordero. No importa que surgieran religiones, sectas, que supuestamente vendieran la idea a los ignorantes de que eran cristianos cuando no lo eran, porque por sus frutos los conoceréis. Anda que los frutos de la Inquisición eran cristianos. Hermano, no diga eso, que se puede ofender la Inquisición. Pero siempre, siempre pensamos, no, es que yo he escuchado a algunos hermanos, no, es que hasta la Reforma, cuando vino la Reforma, entonces ya hubo la luz. Siempre hubo antes de la Reforma luz, del remanente, de los santos, de los discípulos del Señor. Además te digo una cosa, antes de Lutero hubo reformadores, todos eran católicos, todos eran católicos. Voy a escribir un artículo que se va a llamar Todos eran católicos. John Knox de Inglaterra era católico y viendo que, pero antes de Enrique VIII, antes de la iglesia anglicana. Y John Hughes en Polonia, 100 años antes de Lutero, fue quemado en la hoguera por predicar la verdad. Siempre ha habido santos, siempre ha habido fieles al Señor, porque los que son de Él son elegidos, son llamados y fieles. El Señor en una profecía de Isaías 53 dice, verá fruto por la aflicción de mi siervo, verá fruto, el fruto de su aflicción. Siempre ha tenido el Señor conquistas que no han salido en el periódico, que no han sido famosas, pero lo han tenido. El Señor lo ha tenido y lo sigue teniendo ahora. Ahora que está la iglesia mundial o que el diablo está cambiando de técnica y táctica y está intentando engañar a muchos evangélicos. Cuidado y hermanos con lo que vayamos a ver. El viernes puse aquí algo que tendríais que haberlo visto. Hay siervos de Dios predicando el evangelio, defendiendo la doctrina, la sana doctrina. Pero esto quiere decir que hay falsas doctrinas viajando y populando, y hay vientos de doctrina, y hay farsantes, y hay quien usa la iglesia como ganancia deshonesta. Pero en medio de esta vorágine, dice el Señor, el que es santo, siga siendo santo, y el que es inmundo, siga siendo inmundo, y el que quiera hacer lo malo, que siga haciendo lo malo, y el que quiera haciendo lo bueno, que siga haciendo lo bueno en el Señor. Aleluya. Y esta promesa que se le da a Israel nos incluye a nosotros también. A mí me ha incluido. ¿Y a ti?
Y el Señor te pregunta, llegado a este punto, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo tienes tu corazón? ¿Eres sensible a las cosas de Dios o sensible a las cosas del mundo nada más? Con el corazón de carne podemos conectarnos a Dios. Y la pregunta es, ¿has experimentado este cambio o no? Y si no lo has experimentado, esta mañana podrías experimentarlo ahora. Que cuando nos pongamos de pie, levanta tu brazo y dice, Señor, y si tú lo experimentaste, pero tu corazón se ha enfriado, ojalá fuera frío o caliente, dice el Señor, pero si está tibio, Señor, caliéntame contigo. Y eso se tiene que demostrar en una fidelidad al Señor, en la alabanza, en la adoración, en el servicio, en la asistencia a la iglesia. ¿Cuánto amas tú al Señor? Os felicito a todos porque no estáis en la romería. Qué pena, ¿verdad? Qué pena. Ayer me dice un vecino, es muy inocente, que es un paciente mío. Iba a venir hoy. Iba a venir, claro. Digo, a las 10:30 en punto, a las 10:25 la puerta de mi casa y te vienes al culto. Y me lo he encontrado por un semáforo y digo, ¡eh! Y digo, bueno, otra vez será. ¿Y de dónde viene? Está en la romería. Lo hace inocentemente. Yo no lo condeno, ni siquiera lo critico. No tiene luz. No tiene la luz que tenemos nosotros. ¿A dónde vais? ¿A dónde va Vicente? A ver si el Señor lo puede rescatar. Y tenemos que tener fe de que el Señor es poderoso para cambiar lo que está perdido. Como estábamos nosotros también. Termino con un texto que dice en Hebreos 3:12, 13, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros, ¿qué dice? Corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Hebreos 3:13, antes exhortaos los unos a los otros, que es lo que estoy haciendo yo ahora, cada día, entre tanto se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca. Y aquí viene el punto. ¿Por qué? Por el engaño del pecado. Ahí podríamos estar aquí todos los días hablando de estas cosas. El pecado es un poder que bombea engaño del corazón malo. Te hace la cuenta la vieja. Y nos da una sana advertencia a los que andan en los deseos de su corazón. Y nos dice el contexto que van a tener consecuencias negativas. Pero aun teniendo consecuencias negativas, el Señor te ama, te quiere salvar y solo Cristo nos puede salvar, solo Cristo nos puede cambiar el corazón de piedra en un corazón de carne. Y el que tiene esta experiencia la tiene que tener en sí mismo. Yo la tengo. Yo sé que el Señor me cambió el corazón. Es que lo sé. ¿Tú no lo sabes? Tú puedes decirme qué fecha aproximada, porque hay algunos dicen, el 18 de noviembre a las 8:45 de la mañana el Señor me habló y los demás nos quedamos acomplejados, madre mía. Yo no sé qué día era cuando el Señor me habló. Eso no era determinante el día, pero fue un día que no se me olvida. Ahora si me dice, ¿qué día es? ¿Era por la mañana o por la tarde? Era por la mañana. ¿Y qué más da? Pero lo que es verdad es que experimenté el nuevo nacimiento y el corazón nuevo. Ya no tenía nada que ver. El sentimiento que yo tenía de piedra ya no. Ahora era sensible a las cosas de Dios. Y el Señor te pregunta en esta mañana, ¿cuándo tuviste esta experiencia? Y si la tuviste y te has aflojado y se te ha endurecido el corazón, el Señor no te condena y te dice, entrégame tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. 873 veces viene la palabra ahí. Vamos a ponernos de pie y vamos a entregarle el corazón al Señor. El que nos cambió,
y el que te puede cambiar todavía. ¿Tú sabes lo a gusto que se está cuando se está bien con el Señor? ¿Tú lo sabes? ¿Has experimentado estar mal? Yo no puedo entender a algunos que dijeron que eran cristianos y se van a Egipto. Y se van al mundo. No lo entiendo. No lo puedo entender. Pero en fin, tampoco los condeno ni los censuro. Que el Señor tenga piedad y misericordia de cada uno. Yo no soy el mismo. Hay canciones, cantidad en el himnario evangélico, donde dice, ya no soy el mismo, ¿no? Y tantas experiencias que hemos tenido. El Señor te pregunta, y terminamos, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está? Ahora se forma un galimatías, ¿dónde? Aquí, en la mente. Porque tú te puedes hacer una cuenta, bueno, tampoco estoy tan mal, esto se está pasando y tal, yo estoy bien y tal, y a lo mejor no estás bien. Pero el Espíritu Santo es el que te va a hablar, por medio de lo que yo he predicado hoy, que es su palabra, no es otra cosa. ¿Ha sido su palabra o no? ¿Hemos predicado del Corán, de Shepi o de qué? Yo me crezco, porque esta mañana orando, Señor, te doy gracias porque lo que voy a predicar es tuyo, no es mío. Tu palabra, tu profecía, tus leyes espirituales. Vamos a orar, Señor. Levanta tus manos. ¿A quién vas a engañar? ¿A ti mismo? El engaño más miserable es engañarte a ti mismo. El que viene a mí no le echo fuera, dice el Señor. He aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, entraré y cenaré con él y él conmigo. Padre, estamos en tu presencia ahora. Hemos predicado tu palabra, desarrollada según tu guía y tu unción. Y tu sabiduría que tú me entregas, que tú nos das para comprender. Los que hemos experimentado el cambio de corazón de piedra a corazón de carne, te adoramos y te damos la gloria y la gracia. Porque ninguno te buscábamos y fuiste tú el que nos buscaste a nosotros. La operación del corazón fue obra del Espíritu Santo y lo consiguió en los que nos rendimos un día para que tú nos cambiaras. Y Señor, si hay alguien aquí que aún no ha experimentado eso sinceramente, lo dice, lo cree sinceramente que no se da cuenta, te rogamos, todos nos ponemos de acuerdo para que quien sea, que no sabemos quién, pero tú sí, operes el milagro del nuevo nacimiento, Señor. Qué bien se está cuando estamos bien contigo, Señor. Qué bien se está. El gozo del Señor, nuestra fortaleza es. No caben depresiones graves, porque el corazón hermosea el rostro, dices tú, 873 veces en tu palabra. De la abundancia del corazón habla la boca. Yo estoy hablando de la abundancia de lo que tú has puesto en mi corazón, que eres tú el centro. Aleluya. No tengas mucha prisa. Hemos puesto el texto también que dice, si oyere hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Aprovechamos también, Señor, para orar por Israel. Gracias porque por causa de ellos tú te volviste a nosotros y nos has incluido en el plan. Te damos gracias. Bendecimos a Israel y oramos, Señor, para que el resto experimente la profecía que tú le has dado a ellos. En el nombre de Yeshua HaMashiach, el Mesías de Israel. Y nosotros te damos gracias por haber experimentado la luz. Amén y amén.
¿Tiene fuerza? ¿El centro de tu pensamiento cuál es? Cristo, Dios, de día y de noche. Él, aparte de las relaciones naturales, hacer la paella, pero el centro del hipotálamo y el corazón, que sea Dios en tu vida. Que Dios bendiga.